Seguro que en tu día a día te has encontrado con gente que dice que el fútbol femenino no le gusta porque es mucho peor que el fútbol masculino. Normalmente es gente que da una y otra vez los mismos argumentos y a veces son clichés, otras veces puede estar fundado en cierto argumento. Y sobre esto, un día hablamos los compañeros de Fútbol Femenino Total, del grupo SCS Analistas Deportivos, y nosotros, y hablamos de realizar una colaboración, buscando precisamente cuáles solían ser los argumentos más comunes de esta gente que, que dice que el fútbol femenino es peor que el fútbol masculino, que por lo tanto pues tiene menos futuro, en fin, bla 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 bla, bla. Vale. Sobre esta colaboración, lo que vais a ver, lo que vais a escuchar, es la voz narradora del canal de YouTube de Fútbol Femenino Total. Pondremos la descripción, en la descripción pondremos el canal para que también podáis seguirlos. Es un canal que tiene un montón de datos interesantes. Yo os recomiendo seguirlo. Eh, Simplemente hoy, que es el dedicado al tema de la supuesta posición más débil comparativamente hablando del fútbol femenino, que es la posición de guardameta, vais a ver que hay un montón de datos que maneja esta gente, que de verdad que tienen un canal súper recomendable. Espero que os guste. Nos hubiera gustado hacerlo con otro formato, pero bueno, por cuestiones de agenda lo hemos tenido que hacer en diferido para entendernos, sacándonos las preguntas de una manera y las respuestas de otra, y coexionando y editando el vídeo. No ha podido ser un vídeo face to face para entendernos. De todas maneras, creo que los datos son muy interesantes. Creo que os va a hacer reflexionar. Con eso, desde luego, creo que el objetivo del vídeo estaría alcanzado. Y poner en los comentarios qué es lo que opináis vosotros, cómo pensáis que si es cierto, no es cierto y a ser posible que argumentos dais tanto a favor como en contra, ¿no? Ese es el objetivo, hacernos reflexionar acerca de si es verdad o no que la portería del fútbol femenino está mucho peor cubierta que otras posiciones del campo con respecto al fútbol masculino. Dentro vídeo. Hola amigos del canal de Real Madrid FEM. Vamos a responder a todas las preguntas que nos hace por orden. Pues realmente en ninguna posición se nota la diferencia entre fútbol femenino y masculino. Es más, como dijo Maldini, el fútbol femenino, al tener que ser más técnico por falta de poder físico a nivel del masculino, es aún más técnico y estratégico que el fútbol masculino. Por eso se ven más golazos desde fuera del área, porque las defensas son más ordenadas y concentradas. Estos goles desde fuera del área no se producen porque una portera sea más baja, sino porque las jugadoras tiran con más precisión, más técnica y menos potencia física, lo que hace que el balón se vaya a las nubes. Cierto es que se incide en la posición de portera como la mayor muestra de diferencia y desprecio al fútbol femenino respecto al masculino, pero es una moda, un punto que explotan los críticos hacia la mujer deportista. Realmente hay porteras de todos los tamaños y habilidades, y se tiende a mentir, argumentando que las porteras son bajas o malas, y es mentira, porque hay muchas porteras altas o con altura o con habilidades suficientes para detener cualquier tipo de disparo, como por ejemplo el trabajo que realizamos, como puede verse en el vídeo Vila Dixit desprecia al fútbol femenino, en nuestro canal de YouTube, lo tenéis ahí. Hicimos una lista de las 25 porteras más altas y los 25 porteros más bajos. Y empezamos la lista con esta frase. Dicen que las porteras son muy malas porque son muy bajas y les meten goles por arriba. Sin mencionar que existen porteras altas, pero cuando los porteros son muy bajos, los admiran. Y os citamos pues la lista de 50 porteros profesionales entre hombres y mujeres, y es muy interesante, ¿no? Porque tienes la portera más alta del femenino como Irina Mayane de 1,88 o Eve Bocher 1,88, casi 90 hacen estas mujeres, o María Ángela Medina 1,86 de Tigres. Y vale que Irina Mayane ya es mayor y está casi retirada o retirada, pero Bocher o María Ángela sí están jugando en activo y cada día el fútbol femenino tiene más
más y mejores porteras y más altas y todo lo que queráis. Y en el masculino, pues los más bajos van desde René Higuita, 1,75, que fue famoso, fue un gran portero, triunfó, hasta Pedro Manuel Benítez Arpolda, 1,66. Y mientras lleguen al larguero no hay problema. Y bueno, pues miraros esta lista que es muy interesante, pero seguramente en el mundo hay muchas más porteras y porteros bajos. Lo que pasa es que no hemos podido, no lo podemos saber todo, ¿no? Pero ahí están los datos. Sería interesante que alguien también potenciara estas listas, ¿no? Porque sería muy, muy interesante y muy bueno para el fútbol femenino. Y bueno, siguiendo con el texto, pues cierto es que la media masculina en porteros y porteras es mayor número de porteros altos y ágiles, pero porque las mujeres llevan un retardo de 50 años, donde se les ha prohibido jugar a fútbol en todo el planeta y aún siguen con serias dificultades. Calidad futbolística en las mujeres hay, pero falta que la sociedad se ajuste y otorgue los mismos medios. Cuando decimos los mismos medios, no nos referimos a que Alexia cobre tanto como Messi. Los mismos medios viene a referirse a un mínimo obligado para una mujer trabajadora, que merece ese mínimo por moralidad y legalidad. En el caso de las porteras, más licencias, más entrenamientos específicos y más oportunidades a nivel profesional. Como veis, datos interesantes. Poned en los comentarios qué es lo que os parece a vosotros, si es un argumento que os suelen sacar cuando habláis de que sois aficionados al fútbol femenino. En el siguiente vídeo veremos los argumentos más habituales para cargar contra el fútbol femenino, comparativamente hablando con el fútbol masculino. No te olvides darle like si te gusta el contenido, suscríbete al canal, pásate por el canal de fútbol femenino total también. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.